hola, hola. 6 en punto de la tarde. Y estamos aquí nuevamente celebrando, compartiendo y viviendo una sesión de En Casa de Herrera. Está muy especial porque estamos en pleno día del cumpleaños de Barranquilla. Y no se imaginan lo feliz que me hace esta fecha. Y por supuesto, tener la oportunidad de compartirla también con ustedes, que no solamente están en nuestra ciudad y en nuestra región, sino también en distintas partes de Colombia y del mundo, y nos permiten a través de esta pantalla estar con ustedes. De alguna manera sentirnos cerca, sentirnos que estamos juntos y sobre todo la bandera que tenemos todos los días, que no está nunca de más seguir recordándoles. No estamos aislados, estamos cuidándonos. Lo que queremos con esto es que no se nos olvide que aquí no estamos solos, que de esta vamos a salir sobre todo juntos y teniendo muchísimo cuidado, respeto y precaución de lo que pues ya sabemos que tenemos que hacer. Cuidarnos en cuanto al cuidado de las manos, en cuanto a los detallitos de no estar saliendo de la casa en la medida de las posibilidades y bueno, todo esto que ya a diario nos están diciendo a través de los medios de comunicación y que ya sabemos muy claramente. Bienvenidos a los que están llegando nuevos. Esto es En Casa de Herrera. Mi nombre es Marta Herrera Hernández y este espacio existe desde el 16 de marzo y nuestro interés con esto es simplemente recordarnos que estamos juntos, que esto lo vamos a superar con mucha energía, con mucha alegría, con buena disposición, pero también con mucho cuidado y con mucha empatía. Esta es una época en la que necesitamos despertar eso que llevamos dentro, que lo tenemos, que sabemos que está y que tenemos que seguir juntos para tener también después de este tiempo una sociedad mejor, un planeta mejor. Estamos aquí y tenemos la tarea y la responsabilidad y se nos está dando la oportunidad de vivirlo. Así que vamos a aprovecharlo. Durante estos días hemos tenido unos invitados maravillosos. Ustedes lo han visto, los han visto. Y también está llegando gente nueva, pues cosa que nos encanta porque esta casa tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Hoy tenemos una invitada a la que quiero muchísimo. Su nombre es Diana Polo, pero además se conoce como La Cuchara Colorá, porque esta mujercita sí que sabe de cocina, de comida, de alimentos, y por eso hoy, como es día de fiesta, pues en una fiesta, como decía la invitación, una fiesta sin comida no es fiesta, una fiesta en casa. Así que vamos a darle paso a nuestra amiga La Cuchara Colorá, que ya está por aquí. Vamos a recibirla en esta emisión especial del cumpleaños de Barranquilla, 207 años. Hola Diana, Cuchara Colorá. Sí, buenas, ¿cómo estamos? Hola, mamita, bienvenida en Casa de Herrera, bienvenida a tu casa. Gracias por abrirme las puertas de Casa Herrera. Hemos estado muchas veces ahí. Si te acuerdas, Marty, para esta fecha estábamos hace un año en tu casa, una noche compartiendo, más o menos para esta fecha, unos días. Claro que sí que cocinamos precisamente en Casa de Herrera. En Casa de Ahí Herrera, así están es. las puertas abiertas siempre para ti y por supuesto que hoy es un día muy especial y por eso te extendí la invitación. Me alegra y me honra mucho que hayas aceptado abrir el espacio también para compartir con nosotros. Gracias por eso, Diana. Gracias, mamá bella. Y me estás debiendo ese pintalabios. Ya lo hablamos después. Vamos a Pintalabios. hablar del tema de la gastronomía barranquillera. Bueno, para las personas que no te conocen, y como siempre les digo a los invitados, no solamente están las personas que nos acompañan durante el en vivo, este es un espacio que se ha abierto las puertas de una manera de verdad muy bonita, muy interesante, y no solamente lo ven las personas que se conectan de 6 a 7, sino que durante las 24 horas que queda el en vivo disponible, no te imaginas, llegamos a muchísima gente en muchísimas partes de, además, en otras latitudes, y este espacio, pues evidentemente está así, con las puertas abiertas para poder compartir con todos los que lleguen. Entonces, para quienes no conocían a Diani, que estoy segura que son pocos, esa mujer sabe de comida y no solamente en cuanto a literatura, sino pones en práctica. Tú sí que sabes de comida. Y un día Bueno, como este, aprendiendo.
que hablar del tema. Sí, sí, adelante. Aprendiendo, yo creo que esto es una cuestión, Olisandra, esto es una cuestión de todos los días. A mí eso es lo que me encanta de la cocina. Una vez estábamos hablando con unos críticos gastronómicos del periódico El País de España y decíamos eso, que lo bonito de la cocina es que no es un oficio, una profesión, un arte terminado. Es, o sea, todo el tiempo podemos estar aprendiendo, todo el tiempo la cocina se está renovando. Cuando creemos que sabemos todo de cocina, de pronto aparece un Ferradia, un Joan Roca, con unas cuestiones que uno los escucha hablar y te juro, o sea, yo que los he escuchado de frente, uno entiende el 30% de lo que hablan. Porque Ajá. hablan de química, de física y de la cocina como un laboratorio, es una cosa bella. O aparece un Charles Michel, que es un chef mitad colombiano, mitad francés, y él habla, por ejemplo, de la unión del arte, de la cocina y de la ciencia a través de la neurología. Entonces, espérate, aquí está Kenia ladrando. Tranquila, que eso es lo que pasa cuando estamos en casa y precisamente, como bien sabes, esa es la idea. Aquí estamos en tu casa o en la mía conversando y las puertas y las ventanas están abiertas para que todas estas personas que se van conectando o ven la conversación después, pues se sientan también parte de esta visita en casa. Entonces, Claro. lo que nos estabas diciendo me parece súper interesante y es cierto. El tema de la gastronomía, cada día se inventan platos nuevos, mezclas nuevas, esto es una manera también de comunicarnos y de demostrar pues también nuestra identidad y nuestra riqueza, ¿cierto? ¿Por qué te llamó la atención a ti el tema de la comida? Bueno, a mí desde chiquitica, el primer curso de cocina, yo creo que yo tendría como unos 5 o 6 años, era la única chiquita del curso. Me acuerdo que no me dejaban acercarme ni siquiera al fogón, al fuego, y utilizaba unos cuchillos esos de punta roma, mientras los demás utilizaban los afilados. Entonces, creo que de cierta forma la cocina siempre ha estado anclada a mí, eh, sobre todo porque mi abuelita, que es sucreña, es sabanera, y para mí la cocina, mira, duélale a quien le duela. Para mí la cocina sabanera es la cocina más autóctona de nuestro país y Ajá. es la cocina, pues bueno, ahora está muy de moda toda la cocina amazónica, pero la cocina sabanera es una cocina increíble. Mi abuelita era sucreña, era de Cincé, y ahí fui cogiendo como el amor a esa comida. Sin embargo, yo no sabía cocinar, yo aprendí a cocinar a los 21 años cuando salí de la ciudad y el extrañar todas las cosas precisamente, imagínate, precisamente yo salí un 7 de abril hace 14 años de esta ciudad. Ajá. Extrañar todo lo que comía aquí, el extrañar un mote de queso, el extrañar un arroz de lentejas, todo eso me hizo aprender a cocinar y desde ahí el amor fue eterno. O sea, ya desde la primera vez que me metí en la cocina fue amor a primera vista, no me quise salir más. Es decir, que tú, de alguna manera, bueno, aprendiste a cocinar porque te gusta, pero también porque te hacía falta. Claro, fue pura necesidad también, porque cuando salí de aquí recién graduada, tampoco es que uno puede estar pidiendo mucho. Entonces, por ejemplo, mi mamá me Claro. mandaba las cabas con el queso costeño, con el ñame, me mandaba el ñame, me mandaba el ñame, y como todas las cosas, y bueno, a mí me tocaba ver cómo hacía esto. Entonces a veces llamaba a mi abuelita, óyeme, ¿cómo se hace esto? Porque bueno, en ese momento, pues sí existía el internet, obviamente, pero no era como tan común ponerse a buscar como las recetas, mucho menos existía Instagram, ni Estamos Foodie, ni hablando de qué año, ahora me decías que hace tanto, pero eso fue, estamos hablando, eso fue el año 2006, ok, como para hace tener 14, un contexto también de la historia, contexto histórico. total y completamente. Mira, ¿y Sí, cuál fue ese primer plato que extrañabas tanto que quisiste hacer por primera vez? bueno, no, yo creo que lo primero que aprendí fue sin duda alguna el arroz. Yo creo que eso es típico y creo que es una de las cosas que yo más me gusta cocinar, que los arroces. En estos días vamos a hacer por ahí un arroz de mariscos aquí en la casa, entonces que a mi papá le fascina que yo haga arroz de marisco, entonces cada vez que yo estoy aquí en la casa de ellos como, vamos a hacer arroz de marisco, y se compraron, entonces hoy se compraron todos los mariscos, y entonces yo creo que los arroces son de las cosas que más me gusta cocinar. No lo hago tan seguido, pero es de las cosas que más me gusta y mira, creo que lo primero que aprendí, ahora que me lo Mira, das. mira, y ya se te está dando la oportunidad también de hacerle un buen arrocito a tus papás ahora en estos días
de casa de papi y mami y el cuidado, ¿no? El permanecer en casa. Bien Así es. importante eso. Yo no soy cocinera ni chef, me encanta la cocina, me encanta investigar la cocina, pero precisamente en estos días me preguntaban qué era lo que más extrañaba en esta cuarentena y yo decía precisamente, o sea, yo estaba muy bien porque estaba en estas 3 semanas en mi apartamento sola y estaba muy bien, pero lo único que extrañaba era como cocinar para alguien más, cocinar para la gente. Entonces creo que también, como decías tú, la cocina es una forma de expresarse y por lo menos para mí es una forma de expresar amor como a la gente que está a mi alrededor. Claro que sí. En la invitación lo decíamos. Creemos de verdad que tú tienes muchísima. Lo que decía no es una exageración. O sea, tú eres la chacha de la cocina, eres la reina, la que sabe y la que hace, cosa que de verdad es muy, muy destacable y me parece bonito también contárselo a la gente. Vamos a empezar a aterrizar ya en cuanto al tema de comida, gastronomía barranquillera y como me estaba dateando antes, vamos a conversar acerca de 3 puntos indispensables en la comida barranquillera, que son los ingredientes, los implementos y las preparaciones. Entonces, Ay, primero, quiero que me cuentes, por favor, de lo que has estudiado y has aprendido, cuáles son esos ingredientes de la comida barranquillera que no pueden hacer falta en la cocina de un buen barranquillero. bueno, precisamente yo siempre comento que hay como estos 3 puntos cuando uno quiere aprender de cocina, tiene que estudiar estos 3 puntos. Uh -huh. Esto es invento mío, a mí nadie me lo ha dicho, puedo estar equivocada, pueden haber muchos más puntos, pero desde mi punto de vista lo he querido como ver desde esa manera. En cuanto a los ingredientes, hay algo que siempre hay que, ya me voy a poner un poquito ñoña, porque a mí me encanta, yo digo que soy una gastroñoña, me encanta mucho investigar y hay mucho todavía que aprender. Pero uno puede hablar de dos cosas cuando tú hablas de los ingredientes y de los utensilios y las preparaciones. De los ingredientes hay que hablar de lo tradicional y popular, que es lo que conocemos, ¿verdad? Y hay que hablar también de lo ancestral Ajá. o lo que existía antes de los colonos. Eso es lo que se llama ahora, pues, cocina ancestral o cocina endémica. Eh, Muy poco se sabe en Barranquilla sobre la cocina endémica. Así es. Sin embargo, por ejemplo, hay un cultivo en el que hay unos biólogos con los cuales yo estoy trabajando desde hace un año y pico y estoy aprendiendo, que se llama Batis Batis, y allá estamos trabajando en la recuperación de especias y de frutos que son de esta región, que estaban antes de la llegada de los españoles. Entonces, por ejemplo, ¿qué no puede faltar en la cocina? La lisa. La lisa es de aquí, sí o sí, es de aquí. ¿Qué otra Ajá. cosa es de aquí? El guandú. Eso es endémico, eso estaba desde antes de la llegada de los colonos. Muchos tubérculos como el ñame, la yuca, para mí no me puede faltar la yuca y el ñame. Hay otras cosas que son más populares, pero uno dice, arajo, y esa vaina no existía antes. No, eso fue traído, por ejemplo, el plátano, que uno lo siente como de uno, pero sin embargo no es de aquí. Uh Entonces, por -huh. ejemplo, de la región, el plátano se considera muy magdalenense, pero sin embargo el plátano, por ejemplo, se trajo de Asia. Uh -huh. Entonces son que ni siquiera son de aquí. Que no puede faltar aquí, y eso ya es más de la cocina colombiana, nuestra salsa madre, por decirlo así, los franceses hablan de salsas madres. La nuestra es el hogao, sin duda Ajá. alguna. Y el tomate es americano, entonces también es muy cercano a nosotros. Entonces que los italianos dicen, por ejemplo, el tomate es nuestro. No, el tomate lo descubrió un italiano cuando llegaron aquí, pero sin embargo el tomate es nuestro, es americano, es de sin embargo, españoles. Y así hay Ok. muchos ingredientes que no pueden faltar acá. Bien, entonces si en este momento hiciéramos la lista de los ingredientes que sí tienen, sí o sí, que estar en una buena cocina barranquillera, están El la lisa, achote, el guandú, el el achote, achote es nuestra, el es nuestro ñame, la yuca. Ok, y tú sí, hablabas ahorita de nuestra salsa madre, que es el hogao. Aquí lo conocemos quizá más como un guisito. La de un gente de guiso, un pronto no lo chori. llama tanto, exacto. La gente aquí en Barranquilla no lo llamamos quizá tanto hogao como guiso. Entonces Ajá. ya tú sabes que el guiso acompaña todo, pero al final el guiso termina teniendo los mismos, es la misma cosa pero con otro nombre.
el ajito pito es nuestro. Y esa es otra investigación que se está haciendo y que no hay mucha literatura al respecto. Por ejemplo, a eso sí lo estoy haciendo bastante experimental. Nuestra gente de aquí, que era la gente mocaná o la Ajá. Camach, que eran los indígenas de esta región, comían picante, comían súper picante, esa gente. Y entonces nosotros teníamos muchos tipos de ají, así como hay en otras partes del país e incluso con nuestros vecinos. En Ecuador, en Perú, en México, comen muchos ajís. Nosotros no comemos, nosotros nos quedó el ajito pito porque era lo que estaba, lo que los españoles aceptaban. Aquí quedó solo un ají, que es uno chiquito que le llamamos criollo, y el ajito pito. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que quedaron. Otra cosa que fue, ustedes saben que cambiaron toda la carrera 50, que destaparon todo Ajá. eso para que fuera alterna, quitaron unas casas de ahí de Barrio Bajo y de Montecristo, hicieron esa excavación para ampliar la carrera 50, y entonces cuando hicieron eso, esa excavación, llegaron unos arqueólogos y miraron esos restos hasta hace unos años, no sé dónde estarán ahora, pero eso estaban en la Universidad del Norte. Ahí empezaron a ver desde el río hasta más arriba en la carrera 50 qué restos habían de lo que comía la gente. Y se Ajá. dieron cuenta que nosotros antes de la llegada de los españoles, nosotros comíamos muchos reptiles y anfibios, sobre todo de río y pescado de río. Esos fueron los restos que se encontraron. Aquí nosotros, por ejemplo, ya obviamente hay muchos animales de esos que están en vías de extinción, entonces ya no se pueden comer. Pero antes comíamos mucho, eso era parte de nuestra cultura indígena y de la cultura barranquillera de hace más de 200 años. Aquí habían asentamientos de 400, 500 años que comían todo eso. Con la llegada de los españoles, entonces ya nosotros nos acercamos más aquí al mar, en Barranquilla, nos acercamos más al mar y empezamos a ver comida de mar, mariscos y crustáceos y peces, y ya hay restos de vaca, de cerdo, que los restos de vaca y de cerdo lo trajeron, los cerdos y las vacas los trajeron, fueron los españoles, porque no daban Ujú. con nuestra comida, era muy fuerte para ellos. Entonces eso se trajeron en buques de vapor, se trajeron en buques de vapor, fueron por todo el Magdalena, y eso se trajeron en los barcos los españoles. Y nos fueron Entonces, enseñando y modificando bastante la tradición alimenticia. Y pues nos sí, han llevado también a la mezcla, ¿no? Toda esa claro, oportunidad de ir conociendo otras culturas y bueno, trayendo cada uno, que es lo que siempre se habla de Barranquilla, ¿no? El tema de la pluri está, y multiculturalidad. es que esa mecedora está buena, no es una mecedora, es una hamaca. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de esos implementos entonces que no pueden hacer falta en la cocina de un barranquillero. Y ya que les abrí los comentarios, por favor, ustedes también cuéntenos, ayúdennos a saber cuáles son esos ingredientes y ahora cuáles son esos implementos que consideran que no deben hacer falta en una cocina y que en la de ustedes no hace falta. Entonces cuéntanos tú, Diani, cuáles son esos implementos. Bueno, ahí también hay que partir como la historia en dos. Antes de la llegada de los conquistadores, cuestiones que sean ancestrales, pues el totumo y la cerámica. Nuestra cerámica data de hace más de 6.000 años. O sea, nosotros somos súper pioneros incluso en la costa caribe colombiana, o sea, ni siquiera en Colombia, ni siquiera en América, sino en la costa caribe colombiana, somos pioneros en cerámica. Y eso hacía que pues nuestras preparaciones fueran de una manera. O sea, los implementos que nosotros tengamos en cocina eh, determinan mucho cómo son nuestras. Entonces, Pero diciéndonos, ni en la sí, ya mar dice, volviste. ya, dime, dime. Sí, pero no sé si está fallando solamente hacia mí o que porfa cuéntenos la gente si se detuvo también con ustedes porque me interesa saber lo que nos estás diciendo y también chévere que la gente pueda escucharlo completo. Estabas hablándonos acerca del tema de la cerámica, que somos pioneros en eso y por ahí iba la cosa. Sí, hay restos en poblaciones, te debo la población porque ahora mismo se me pasa, pero hay restos en poblaciones aquí cercanas en el Caribe colombiano, incluso aquí cerca en Atlántico y Bolívar, en que tenemos excavaciones que datan de miles de años. Y eso hace, por ejemplo, que nosotros cocinemos de una manera diferente. Después de pasar del fuego directo, la cerámica nos permitió hacer cosas con cocción. Ajá. Entonces ya cambian las cosas. Pero después, entonces, por ejemplo, con la llegada de los españoles,
como la mano de obra indígena no era tan fuerte y los indígenas morían mucho, ellos se trajeron a los africanos, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y cuando se trajeron a los africanos trajeron con ellos el hierro. Ajá. Entonces ya empezamos a fritar. Dios bendiga a los africanos, porque empezamos a fritar, el hierro nos permitió hacer los patacones, Ajá. el hierro nos permitió hacer los fritos, las empanadas, las caribañolas, todo esto, que antes no se hacía así. Pero con la cerámica, entonces lo que hacíamos eran muchos fermentos. Y con los fermentos, pues, son cosas que se han ido perdiendo. Con los totumos también. Por ejemplo, el calabazo. Con el calabazo, yo tengo un calabazo en la casa y a ustedes no les puede faltar tampoco un calabazo, que en los calabazos es que se hace el suero. Entonces se corta con la sal, se deja varios días, hay diferentes formas de hacerlo, pero con el calabazo es que hacemos suero. Y bueno, todos sabemos, no es lo mismo comer en una totuma que en un plato, por ejemplo, de vidrio. O sea, no es lo mismo. Que uno le sabe, cuando uno se mete el tenedor en la boca de metal, de aluminio, es una vaina, y otra cosa cuando uno se mete la totuma en la boca, uno le sabe totalmente diferente. Claro. Entonces, que nosotros llamamos, además, cuchara de palo. la cuchara de Que palo le también. llamamos cuchara de palo, sea cuchara de palo o de totumo o todo lo que no sea plata o electroplata, nosotros ya decimos que es cuchara de palo. Pero al final viene siendo entonces un utensilio que trae identidad y que también le da un sabor propio a la comida, la cuchara de palo, la cuchara de totumo. Y hay un sabor propio, y hay unos como conocimientos que tienen como las matronas, que dicen, por ejemplo, esto solo se hace con cuchara de palo. Y ellas tienen ese conocimiento según la experiencia, pero llegan los científicos y te dicen, claro, lo que pasa es que esto hace que no se corte y te dan todas las explicaciones científicas. Entonces sí tienen que ver mucho todos los implementos. Nosotros estuvimos en Italia hace 2 años llevando un intercambio gastronómico caribe en las Maravilloso. y comunidades de cocina en Italia, y para ellos era la locura el totumo. Para ellos el totumo fue ver, mejor dicho, una cosa impresionante. Eso y el guandú para ellos fue increíble porque eran cosas que no habían visto y ni siquiera, o sea, se alcanzan a imaginar este tipo de cosas que tenemos acá. Como las cazuelitas de barro, por ejemplo, a uno no le puede faltar la cazuelita de barro. Y bueno, ya no fermentamos en cerámica, pero por ejemplo, eso es algo que voy a hacer próximamente yo, esos experimentos de cómo son las fermentaciones en cerámica. Si tú le ves a las personas de 60 y pico años, tú le dices, y ellas te dicen, mis abuelas y mis mamás Ah. fermentaban en cerámica, fermentaban bueno, en barro, por ejemplo. Eso en cuanto a los implementos. Hoy ya comemos con muchas otras cosas, con plástico, con otras cosas que, bueno, hay que ir trabajándole a eso porque nada como comer, por ejemplo, con una totuma. Así es. Y también por el tema del respeto también al medio ambiente, ¿no? Tanto Dice Vicky, desechable y tanta cosa, no, no va, no va. dice Vicky que si el guandú no es de República Dominicana. Bueno, yo tengo entendido que el guandú es de todo el Caribe, pero por ejemplo, en esta zona, quienes realmente se atribuyen todo el proceso del guandú es en Cibarco. Todas las matronas de allá, por ejemplo, trabajan todo el proceso del guandú y los cultivadores. Entonces, por ejemplo, hablando ya, pasando a preparaciones, una de las cosas que dicen que es barranquillera es el sancocho de guandú. Eh, realmente es atlanticense, no es barranquillero, Ajá. pero se dice que es el plato insigne del Carnaval de Barranquilla. Entonces, por eso nos ha juntado barranquero. ¿Y por qué? Porque es la época de la cosecha del guandú. Entonces, bueno, de lo que haya, hagamos fiesta, que es la idea de la cocina de temporada, que Ujú. nuestros abuelos eran muy sabios en esa utilización de los productos de temporada. Y bueno, el guandú es uno de esos platos. ¿Y cuáles El son esos otros platos que tienen una preparación muy típica nuestra y que de alguna manera también nos los hemos terminado atribuyendo o que sí son propios de Barranquilla? Bueno, realmente barranquillero se dice que el arroz de lisa y el de granado. No podemos echar por borda el chuzo de granado realmente. Hay una chef que se llama Catherine y que se nota que está en mecedora. Estoy en una hamaca, hombre. Hay una chef Yo que creo se que llama esa Catherine. maca nos está distrayendo mucho a la gente, óyeme. Sí, me voy a tener que quedar quieta, oye, no dejan a uno mecer. Hay una chef que se llama Catherine Lemoine, que ella es venezolana, pero realmente vive en República Dominicana y es la chef de Vin Diesel.
Y ella le escuché en Sabor Barranquilla, creo que del año pasado, una frase que me gustó mucho, y es que la cocina callejera es la que te demuestra mucho cuál es el, cuál es la evolución de la cocina popular en las ciudades. Y Sí, eso me llamó mucho la atención. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo sé que desestimamos mucho la comida rápida, pero si ustedes se dan cuenta, nadie ha podido emular nuestro chuzo de granado en ninguna parte del mundo. Yo sé que suena full espantajopo, pero yo que he estado en muchas ciudades y en muchos países, uno se da cuenta que cada uno muestra su identidad en la cocina barranquillera, en la cocina callejera. claro. Y si te das cuenta, el chuzo de Granado habla mucho de nuestra personalidad como barranquilleros. Nos gusta mucho lo bastante, por ejemplo, nos gusta mucho el que tenga muchos sabores, y cuando hay gente que viene de fuera y se da cuenta de nuestra comida rápida, por ejemplo, siempre dicen que nuestra comida rápida es muy dulce. Nuestras salsas, incluso la salsa tártara de Granado es muy dulce. Nuestros panes, los panes de las hamburguesas, nuestros panes del perro caliente, son súper dulces. Nos encanta la piña. Bueno, que ese es un tema complejo porque hay, Ajá, algunos hay sí y algunos no. pero se dan cuenta también o sea, nos encanta mucho el dulce, y eso habla mucho de nosotros, de nuestra personalidad barranquillera. Por ejemplo, aquí es muy difícil encontrar panes salados, panes duros. Aquí nos gusta el pan blandito. Entonces, incluso la comida rápida habla mucho de nosotros. Y que bañado en pon y tarta. Aquí les gusta mucho eso. Esa es la idea, que ellos también nos vayan contando cuáles son esos elementos, esos ingredientes, esos utensilios también con los que se sienten identificados. Mira que ahorita también estaban diciendo de los que nos están viendo el tema del olor de los fermentados, devolviéndonos un poquito como al tema que tú estabas Ay, no, no, poniendo. no vi eso. ¿Qué decían de eso? Que cuando tú estabas conversando que, bueno, antes se hacía el tema de fermentaciones, de conservación. Estaba diciendo, varias personas decían que los aromas que despiden estos fermentados también son bastante particulares. Aquí está diciendo, yo soy Mu, también Colombia cuenta con una variedad de frutas y verduras que hace nuestra cocina diversa y exquisita. Totalmente. Por ejemplo, estábamos en Batis y los chicos me mostraron Batis, que es el cultivo donde yo aprendo, que es un ecotono. Un ecotono, pues, es una zona que está entre dos ecosistemas, y ellos están entre la playa y el bosque seco tropical. Es como un ecosistema de paso. Y pues entramos al bosque seco tropical y vimos un árbol que se ha perdido mucho, que es, por ejemplo, el guamacho, que es delicioso. La guinda, yo me acuerdo de cuando chiquita yo comía mucha guinda con sal y limón, y nos las encontramos por allá, tratamos de sembrarlas, no dieron para germinar. O sea, es difícil toda esa recuperación de las semillas. Por ejemplo, ellos tienen un banco de ciento y pico diversas. Por ejemplo, es Por ejemplo, ¿el qué? el icaco. Ajá, Se ha perdido mucho. delicioso el Antes, licor. a mí me encanta el dulce de icaco en Semana Santa, es un espectáculo. Ahora que estamos justo en esta época, el dulce de icaco en Semana Santa es delicioso Yo no y sé, se ha ido perdiendo. es como una barbaridad lo que voy a decir, pero a mí el icaco, y hay gente que no lo ha probado y que me han preguntado que por qué me gusta, que a qué sabe. Yo siento que es como una guanábana chiquita, como una primita, algo que para mí relaciona y termina siendo como un sabor muy, muy parecido. Pregunta Vicky que si ese lugar es por Salgar. Sí, es por Sabanilla, es un lugar muy educativo para aprender. Y bueno, esa es otra, por ejemplo, el nombre de Batis se da por una especia que son, yo digo que parece como un romero de mar por la forma, pero realmente, por como saben, dice que parecen como espárragos franceses. Y por ejemplo, estuvimos investigando, eso crece al lado de los manglares y se come como la sal de los manglares. Entonces, cuando tú la pruebas, te explota como un poquito de sal en la boca. Y eso está también en las costas australianas. Entonces, eso también es ancestral de aquí, y a la medida que los chefs han ido conociéndolo, los han ido metiendo en su menú.
pero son cosas que hay aquí en la región y que no sabemos, incluso las flores. Aquí hay muchas flores que utilizaban campesinos para sí, y bueno, por ejemplo, ahora se me olvidó esta flor que todos comemos, flor de Jamaica, antes era utilizada era Ujú. por los campesinos, el resto de personas no la comían. Hay muchas otras flores que también crecen aquí, la de la uyama, que son comestibles, la misma trinitaria, la trinitaria se hace en infusiones. Entonces, la gallito, hay varias flores aquí que, por ejemplo, no utilizamos, sino, por ejemplo, en los restaurantes se mandan a pedir flores de fuera, sobre todo de la zona de Antioquia. Ujú. Pedimos flores como para comestibles, como para emplatar, y utilizamos esa. La plumeria, bueno, la plumeria yo todavía no la digo, Chiqui, porque todavía eso faltan unas investigaciones porque dicen que tiene unos componentes tóxicos, pero por eso como todavía no soy capaz de decirlo. Ujú. Ok, bueno, Diani, estuvimos conversando ya para los que han llegado. Primero, bienvenidos a los que vienen llegando. Esto es En Casa de Herrera, un espacio en el que nos estamos compartiendo lo bueno y lo que podemos seguir destacando en medio de toda esta situación que estamos viviendo para mantener la alegría, la energía alta y recordar que no estamos aislados, estamos cuidándonos, que es muy distinto. Ya hemos hablado con Diani acerca de los ingredientes, los implementos y las preparaciones que deben haber en una cocina barranquillera. Hemos también tocado por encima el tema de las comidas populares. Quisiera que ustedes también nos cuenten un poquito cuál es esa comida popular que sienten que destaca a Barranquilla. Ya Diani empezó a contarnos acerca del chuzo de granado, que es la panacea, pero cuéntenos ustedes también con qué se sienten identificados cuando van a otros lugares, qué extrañan de la comida de Barranquilla, por ejemplo, que siempre hay gente que lo que hace, lo que extrañan termina siendo el tema de los alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, díganos ustedes qué es lo que se les viene a la boca cuando piensan en Barranquilla, pues qué es lo primero en lo que piensan. Adelante, Diani. Bueno, yo por ejemplo tenía, sí, las manos como utensilios, sin duda alguna. Yo, por lo menos cuando llegué a Barcelona, a vivir en Barcelona, las primeras semanas yo no comí, no daba para comer, no sé por qué, o sea, me sentía obviamente fuera de casa, tal, no sé qué. Aquí dicen que el guineo verde, arepita Ajá, dulce, arepita dulce, fritos, o la butifarra, es soledeña, pero igual. pero es Eh, lo que extrañan, lo que identifican con Barranquilla. Buñuelo de frijol, total, eso. Justo para allá voy. Ahora aquí me dice, aquí dice Samurai, buñuelo de frijol, que es prácticamente un primo del falafel. Sin duda alguna, y Ajá, para allá voy, por ejemplo, el divino. suero, el suero, el suero realmente es la leche cortada de los árabes, de ahí que fue que salió. Entonces, precisamente cuando yo llegué a Barcelona, no podía comer y me daban de todo mis amigos y yo no daba para comer. Y entonces, un día íbamos pasando por un lugar pakistaní y yo dije, necesito comer aquí, entré y ellos me dicen que ellos nunca habían visto comer una persona como comí yo. O sea, para mí fue como, Dios mío, estoy en casa comiendo shawarmas, comiendo falafel, fue para mí, wow, desde ese entonces ya empecé a regular mi comida, volví a comer. eh, Aterrizaste. Sí, pero por ejemplo, cuando tú decías ahorita, sí, el afne, ahorita cuando decías ahorita eso, ¿qué cosa hemos adoptado en Barranquilla, no en el Atlántico, en Barranquilla? Cuando tú dices comida árabe, tú la sientes muy de casa, Así incluso si tú es. no tienes, si tú no tienes familia árabe, es parte de ti, y si tú vas por fuera y comes árabe, tú sientes que estás comiendo en Barranquilla, o por lo menos que estás comiendo una parte de Barranquilla. Claro que sí. Entonces, muchas dicen que la comida barranquillera es una cocina de inmigrantes y sin duda alguna de viejos inmigrantes y de nuevos inmigrantes además. Entonces, parte de eso obviamente es la cocina árabe, la cocina italiana, la cocina africana, que es lo que nosotros hablábamos. Hay muchas influencias un poco menores, la cocina china, por ejemplo. Nosotros Ujú. dijimos que ¿Mm? el chino barranquillero No es existe en otra parte. a todos los arroces. Y es que toda esta gente, las cocadas, que son de la cocina africana, y es que sin duda alguna, o sea, toda la gente que llega aquí les toca apropiarse de la cultura de nosotros porque somos jodidos como barranquilleros. Yo que hablo con chefs de varias partes del mundo que llegan aquí,
Somos súper jodidos como barranquilleros para comer. para ciertas cosas, sí. Por eso es que es tan importante y de ahí nació nuestra comida rápida. Porque nuestra comida rápida nació de que yo llegaba y decía, sí, pero sin cebolla, y el otro llegaba, sí, pero sin esto, sí, pero ponle esto. Entonces fue como una creación de un buffet porque unos pedían una cosa y otros pedían otra. Entonces, los primeros dueños de restaurantes callejeros de comida rápida, lo que tenían era muy buena retentiva. Y ya cuando tú venías, ya sabían cómo preferías tú, Como lo quería. como lo querías. Si aquí dice Vicky, los repollos rellenos de carne, los comíamos en mi casa de niños y no teníamos ni idea que eran árabes. Claro, claro. El suero es árabe, como dicen por ahí, los buñuelitos de frijol, todo esto, el arroz con lentejas, eso es árabe. Nuestro arroz, el arroz con leche, eso es árabe, eso lo trajeron los españoles, pero a ellos les enseñaron los árabes. Entonces hay un montón de cosas. Claro, el corozo, nuestro querido Mira, corozo. me gusta mucho que la gente nos está respondiendo porque esto es a lo que sabe Barranquilla. Han dicho todas las cosas que ellos extrañan y lo que imaginan. Por ejemplo, está Sigrid Ferrer, es nuestra amiga que precisamente nos está viendo desde España y ella lo que siente es el corozo. Y nos han mencionado una cantidad de alimentos que sin duda Barranquilla sabe a esto. Todo lo que tú has dicho y todo lo que nos han dicho estas personas, a fritos, al arrocito, el arroz de guisa, por ejemplo, que es algo que personalmente no es algo que como frecuentemente, pero que sí sé que es un plato típico de Barranquilla. Digamos que Barranquilla se caracteriza por muchas cosas, pero la gente cuando viene del exterior lo primero que hacen es buscar la comida, más que los lugares, más que cualquier cosa, la comida. Y lo mismo es algo con lo que se referencia mucho también a la ciudad desde afuera. Hablemos un poco acerca de tu proyecto, Diani, Cocina de Aprovechamiento. Me gustaría también que pudieras extenderte un poquito sobre este tema que es bien interesante. Sí, bueno, antes que se me vaya, disculpa. Aquí hablaban de la limonada de coco y todas las preparaciones de coco. Por ejemplo, nuestro arroz con coco, que es una preparación muy africana, pero el coco es asiático. Entonces hemos cogido ingredientes de una parte con preparaciones de otra parte. Entonces eso es súper hermoso en nuestra cocina y eso es lo que la hace tan diversa y tan rica. Rica, no solo de sabrosa, obviamente, sino rica de enriquecida de Claro. tantas cosas. Bueno, ahora sí, bueno, mi proyecto se llama La Cuchara Colorada. Bueno, tengo dos proyectos, La Cuchara Colorada y de Sí, de la cuchara te iba a hablar específicamente, pero bueno, dale que estamos aquí en la sala de la casa y de todo se habla. Háblanos un poquito, bueno, bastante, porque es tu sello. Al fin, mucha gente te conoce más como la cuchara colorada que como Diana Polo. Entonces, háblame de la cuchara colorada. Sí, hay gente que me llama la cuchara, yo soy la cuchi, la cucharita, la cuchara, he ido perdiendo el nombre, pero sí es un proyecto, ya nació hace años, bueno, realmente nació hace mucho más, ni siquiera existía Instagram en ese entonces. Yo vivía en Bogotá y nos reuníamos unos amigos que nos llamamos la familia de costeños y vivíamos todos allá y todos los fines de semana hacíamos comida y yo tenía un recetario en que yo iba anotando todas mis cosas porque se me olvidan. Entonces mis amigas me dijeron, te vas para Barcelona, pero te vas sin el recetario, te vas tú, pero el recetario no. Dije, Quédate quieta, Diana Polo. Ay, es que me encanta la mesida. Me encanta el recetario. Dije, o sea, no puedo porque todo se me olvida. Entonces dije, me voy con todo el recetario, pero les prometo armar un blog. Y ahí les voy poniendo las recetas, lo cual jamás sucedió. O sea, se abría el blog, pero nunca les puse las recetas. Entonces ellas me llamaban a decirme que les dijera las recetas y eso. Cuando volví a Barranquilla, entonces es que creo La Cuchara Colorada en Instagram. Quería juntar mis dos amores, que son el marketing y la comunicación digital y la gastronomía. Entonces nace La Cuchara Colorada, empiezo a crear contenido ahí y al principio fue como una bitácora de todos los lugares en que iba, hacía reseñas y de todo lo que hacía. O sea, todavía es así. Yo tengo que remitirme a mis propias recetas para ver cómo las hice. Entonces, al principio fue como una bitácora para mí misma, mi recetario virtual, para poder poner todo. Bueno, y es que me estoy riendo de esto. Quien venga a España que me traiga todo el mundo.
Entonces sí, era así nació la cuchara colorada y eso fue creciendo, creciendo, creciendo y fue creciendo mi aprendizaje, no solo conmigo, sino con la gente. Y uno de los temas más importantes es el que tú me decías, que es la cocina de aprovechamiento. Bueno, uno pobre se vuelve recursivo, ¿ah? Entonces, entonces la idea es aprovechar todo. Gracias a Dios he podido aprender de gente muy guau, como Wendy de Casa Yaricanda o Ana Cecilia de Nutridel, que ellas manejan cocina de aprovechamiento. Y era lo que nuestras abuelitas llamaban cocina de reciclaje, todo lo que se aprende uno en la casa para estirar el alimento. Y Ajá. realmente casi todos los alimentos se puede aprovechar todo y es lo que hemos estado trabajando desde hace como un año y algo. Y bueno, ahora obviamente con la cuarentena es un tema que es de mucho interés de la gente de cómo aprovechar el alimento al máximo. Danos un Entonces a la gente, ejemplo, Diani, sobre uy, un alimento que pueda tener todos esos usos que no nos hemos dado cuenta. por ejemplo, a la gente le ha encantado el usar la cáscara del guineo verde Ajá. como, bueno, no debería decirse así, pero ajá, falsa carne esmechada, que eso lo hacía mucho en Cuba en tiempos de recesión. Se utilizaba, uno cocina, por ejemplo, para hacer cayeye o para hacer arepitas de cayeye, para hacer lo que tú quieras, se cocina el guineo verde y se coge con todo y cáscara, se cocina, se le quita la cáscara ya cocida y eso se empieza como con un tenedor, como a deshilachar la cáscara. Y eso se echa dentro del cayeye o se hace aparte un guisito como lo hacemos, con aceite de achote, o si no lo hace con aceite de achote, con tomate, con cebolla, con ajito pito, y eso queda un espectáculo y parece carne, entonces a la gente le ha fascinado. Esa la hicieron la semana pasada, le dieron hasta con el balde a esa receta. Entonces, esa es una parte de cocina de aprovechamiento, la otra, la papa, por ejemplo. Yo la papa la pelo, bueno, primero hay que lavarlo muy bien a todas estas cosas que son cáscaras, hay que lavarlos muy bien y esa papa, la cáscara se reserva, se puede meter en el congelador para que quede más crocante y después se meten al horno en una sartén con aceite de oliva, salecita, paprika, es una cosa espectacular, es Hablamos de la divina. papa blanca, ¿verdad? No, y de la otra también se puede hacer, lo que pasa es que la otra es más delgadita, la Ajá. papa criolla, pero por ejemplo también la cáscara de la piña yo la utilizo mucho, la cáscara de la piña se puede hacer una chicha, que oye, se nos ha olvidado la Divina chicha, la chicha de ya, piña, por Dios. ya no hacemos chicha, ya hay chicha de todo, entonces por ejemplo la chicha de arroz con piña, Esa o es solo en ganadora. infusión, sí, solo en infusión, o sea, pones la piñita con un poquito, a la gente que le gusta la canela, o si no unos clavitos, y eso después tomárselo en la noche, así en la hamaca, diciéndome. Delicioso. Yo creo que O la si no, chicha de piña también es una bebida, yo no sé si es barranquillera, pero es muy es popular barranquillera. aquí, es muy Sí, popular. claro, y la chicha de maíz y el agua de arroz son también sabores muy barranquilleros. Así es. Y la otra, por ejemplo, yo dejo la piña en un agua con un poquito de vinagre y en agua con agua dulce, ya sea, pues yo prefiero la panela, pero pueden ponerle otro dulce. Y eso se deja ahí más de 20 días, 30, 40 días, 2 meses, y eso se crea un vinagre de piña, una cosa espectacular. Con eso hago las cebollas caramelizadas, pones la cebolla, le echas ese vinagre, es ¿Cómo un es? ¿Cómo es? Repítenos la receta del vinagre de piña para los que quedamos como con la idea de hacerlo después. Estoy segura que entre los que nos están viendo ya hay varios que están con papel y lápiz. Bueno, Vicky, pero no es que la cáscara de piña tiene una bacteria. La cuestión, sí, nos han dicho eso, por eso es mejor siempre, siempre, no es por la bacteria necesariamente, sino porque siempre las cáscaras hoy en día tienen mucho insecticidas. Claro. Entonces, por eso es mejor lo orgánico para que podamos aprovechar las cáscaras. ¿Qué pasa? Que hoy como fumigan tanto los cultivos, todo eso se adhiere más que todo a la cáscara. Entonces, ese es el gran problema, sobre todo. Entonces, claro, chévere encontrar lo orgánico. Bueno, la cáscara de piña entonces Ajá. se mete mejor si es de vidrio, un tarrito de vidrio, se le echa agua, se le echa que la cubra, se le echa panela, obviamente, entre más leche, más dulce, igual con poca panela también aguanta, y se pone en un lugar oscuro. Si tú la dejas sin destapar, obviamente
tanto eso como las cáscaras de manzana también funciona, se te convierte en un vino. Pero si tú cada semana lo vas destapando, lo vas oxigenando, se te va a convertir en un vinagre, que es lo que nos pasa con los vinos, cuando por eso te dicen, tómate la botella de vino, enseguida la abra, porque en medida que le empieza a entrar oxígeno, ya se empieza a vinagrar la botella de Así. vino. Es la misma. Entonces, esa es la idea. Entonces, dice aquí, se mira que las cáscaras se limpian con bicarbonato. Y Entonces dice aquí, también dice Angie, cuando este problema se inicia cuando el lavarlo lo deja en una ponchera con vinagre 15 minutos. En mi casa lo lavan con vinagre, por ejemplo. ujú, en mi casa Entonces, también. sí, entonces sí, una buena lavada, cualquier cosa que utilices las cáscaras, siempre es necesario una buena lavada. ¿Qué más? Bueno, en cocina de aprovechamiento también estamos convirtiendo los granos en germinados. Ese Eso me ha trabajo lo estamos parecido haciendo. hermoso y quiero hacerlo. Es bello porque ver a la vida surgir es una cosa hermosa, sobre todo en estos tiempos que estamos dentro de la casa, que estamos en cuarentenados. Entonces hay que vacilarse el encierro viendo la vida surgir. Pero cuéntale Entonces, a la gente de qué se tratan estos germinados. bueno, los germinados es como cuando nosotros estábamos chiquiticos, ¿se acuerdan que nos ponían la tarea del frijolito en el En el algodoncito? algodón. Es la misma máquina. La cuestión es que ahora ponemos un poco de lenteja, por ahí Semilla Criolla hizo uno de frijol mungo, que fue bellísimo también, y yo ahora estoy poniendo a germinar chía. Entonces, eso lo que le empiezan es a crecer, Las pues a germinar maticas. maticas. Entonces lo puedes dejar un poquito, y eso es buenísimo porque a la gente que le entra la peadera, no hay otra forma de decirlo, lo siento, le cae mal la leguminosa, este, es buenísimo para esa gente porque ya dejan dormir al compañero en las noches cuando comen los granos así. O sea, Entonces, ahí igual están recibiendo los nutrientes del mucho, grano. Ok, mucho más. mira, eso es Porque interesantísimo. lo que hacen es activarse los nutrientes. Entonces, además de eso, si tú lo dejas un poquito más, por ahí está hablando con una nutricionista, ella me dijo que lo podrías dejar hasta 5 o 8 días, le empiezan a crecer las maticas y lo que tú haces es cortarle esas maticas y eso lo puedes utilizar para lo que quieras. Mira, lo pones encima de cualquier comida como para emplatarlo y quedas, mira, en tu casa como si estuvieras haciendo comida de restaurante, queda bellísimo porque eso son la gente compra en los restaurantes los brotes. Sí, Entonces, no cortas esa parte y las lentejas o los granos si los utilizas para otras cosas. se O puede si no hacer los con haces cualquier tipo de granos. con cualquier tipo de grano. Ahí dice Pregunta Angelinda, Vicky si en agua. en agua. Sí, dice Angelinda, ahí hay varias formas de hacerlo y también hay recetas. Si van a la cuchara colorada hay un destacado que se llama germinados y hay varias recetas. Se pueden hacer en arroz, como el arroz chino son raíces chinas, son raíces de un germinado. Se pueden hacer, yo hice hasta empanadas rellenas de germinados, he hecho croquetas de germinados, así como hacen las croquetas de lenteja, pero de lentejas germinadas. Por ahí las hizo Semilla Criolla en sopas, le quedaron divinas. En ensaladas, las hago en ensaladas. Cómo se deben proteger estos brotecitos que van creciendo para poder después comérselos? Los primeros 2 o 3 días deben estar tapados. Pero ya a partir del tercer día, si los vas a dejar más de 3 días, a los 2 o 3 días ya tú los puedes, dependiendo de cuál sea, los puedes ya consumir, pero a partir del tercer día, sí la idea es que le entre más oxígeno para que puedan crecer, las maticas. Ok, mira, aquí Y hay se una pregunta de Angie. guardan en la nevera para, ajá, lo que se les corta para emplatar, eso. Todos los pedacitos que les queden de vegetales, con eso se guarda y se hace un caldo de verduras. Entonces ya no tienen que comprar el caldito de la tienda de verduras, del caldito de pollo, caldito de no sé qué, que son los que traen en las tiendas. Entonces, sino que con ese caldo de verduras, de todo lo que les sobró de las verduras que han cocinado, pueden hacer un caldito y les sirve de fondo para cualquier plato que necesiten, por ejemplo, para el arroz, para que quede con otro sabor. Mira, Sigrid, tú eres la cambambera, porque tú sabes muy bien, porque lo has hecho en otros días, que lo puedes ver en la repetición, pero me encanta que te trasnoches para poder estar más cerquita de tu casa a través de En Casa de Herrera. Así que usted ahorita va a descansar y va a tener dulces sueños después de todo lo que se ha reído y se ha gozado en directo, ¿yo? Mira, estas son dos de mis maestras. La Chiqui dice, ayudan los germinados con la flora intestinal y tienen más proteína.
Y Semilla Criolla dice, lo cortas y él sigue creciendo. Además que son bellísimas. Así es, bueno, Diani, yo creo que de verdad el tema de la gastronomía, bueno, evidentemente esta mujer sabe, como les digo, síganla en sus cuentas porque todo el tiempo está dando truquitos, consejos, está compartiendo lo que se inventa porque no, tiene una imaginación sin límites. Entonces, los que no la conocían, por favor, ya ustedes sabrán qué hacer con todo lo que han conocido de la cuchara colorada hoy y lo más seguro es que les hayan quedado muchas inquietudes y muchas intenciones de seguir aprendiendo sobre todo esto. Sí. Martica, estoy próxima a abrir mi canal de YouTube. Entonces, para que también ahorita me sigan ahí, ¿qué vamos a hacer en el canal de YouTube? Vamos a tener, porque la gente me dice, haz de esto, entonces empezamos y cogemos un ingrediente y le sacamos el jugo, mejor dicho, hemos hecho recetario de níspero, ahorita estoy haciendo el de guineo verde, hemos hecho el guineo verde, le hemos sacado todo el jugo. Entonces, Ajá. la idea es que cada semana sea un ingrediente diferente, que ya la gente me ha dicho 8 ingredientes, ya tenemos para las próximas 8 semanas, o sea, 2 meses. Y además, vamos a lanzar nuestra plataforma, que es de Foodie Republic, que es mi empresa de marketing gastronómico, y ahí vamos a dar cursos gastronómicos. Entonces, para que estén Excelente. súper pendientes, porque vamos a seguir aprendiendo un montón, o sea, y aprendiendo porque esto no es, o sea, esto no se acaba, la gastronomía no se acaba nunca, o sea, siempre hay tela donde cortar. Y siempre se están reinventando las recetas, siempre se están creando nuevos platos, siempre estamos alimentándonos porque lo único que también tenemos seguro, seguro es que necesitamos el alimento para poder también mantenernos en conciencia y activos, ¿no? Para el día. Esto es como Parménides, no pasan dos recetas por el mismo río. Esto, por lo menos por mi cocina, no sé hacer dos recetas iguales. Así mismo es. Yo creo que de verdad todas las personas que saben cocinar, es que, bueno, también bonito que podamos hablar de eso. Cocinar no es seguir una receta. Cocinar al final, que sí es muy importante, los parámetros, las cantidades, todo esto que, por supuesto, si no fuera necesario, pues no existiría. Pero cocinar no es solamente hacerlo de esa manera. Cocinar es también ir sintiendo, escuchando. Tú háblanos un poquito más de eso para ti. Mi forma de cocinar, sí, aunque bueno, eso no es la verdad absoluta, obviamente, como dices tú, hay que respetar todas las técnicas. Pero sí, para mí, por ejemplo, mi hermanita le dice a mi mamá, corre, corre, anota cómo hizo Diana esto, porque después se lo olvida y no lo vuelve a hacer cuando le gusta una receta. Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Italia, nos metimos imagínate, eran pelados de cuarto año de cocina de una escuela en Florencia, te imaginarás la rigidez, Claro. que esto es súper válido, pero cuando esa gente nos vio coger las cosas con la mano, y cocinar al ojo, para ellos fue como si les saltara el cielo. Además que amenizamos la cocinada con una gaita, tocada por Marlon Perosa. Entonces para ellos eso era increíble, o sea, y no, le tuvimos que pedir perdón al profesor. Yo le dije, sabemos que estamos rompiendo todos los esquemas que tú has creado en estos 4 años en ellos. Y el tipo nos dijo, me hubieran perdido permiso. O sea, al tipo al principio se molestó, pero dijo, pero yo nunca había visto a los chicos ser tan creativos. Así que les doy las gracias. Nosotros Mira, como, uf. Entonces, y la misma señora que limpiaba todo en la escuela dijo, yo nunca había visto a los chicos ser tan felices en la cocina. Entonces, cada una, claro, hay nosotros que aprender de las técnicas, pero también en la técnica no hay que olvidar, como le decíamos a esos chicos, por qué escogieron cocina. Y muchos nos decían, porque la nona, su abuela, les enseñó y les decía, nunca se olviden de cómo aprendieron con su abuela en la cocina. Entonces, sí, como dice aquí Semilla Criolla, es un acto de amor y magia. Y claro que sí. el corazón de nuestra casa siempre tiene que ser el fuego de la cocina. Y eso hay que cuidarlo con mucho amor, porque todo lo que nosotros vivamos en la cocina es lo que le damos a la gente que queremos en nuestra casa. Claro que sí, el pensamiento, el sentimiento con el que se cocina, todo eso es lo que estamos al final multiplicando después de Ah, la servida de un plato de comida. Diani, gracias con el corazón por haber aceptado la invitación. Siento que podríamos seguir hablando muchas horas, como además hacemos nosotras en la vida real. tres Ah, días, 3 días con sus noches. así es. Gracias a las personas que nos acompañaron durante estos minutos. Esto ha sido una interacción maravillosa. Gracias por sentir también en sus paladares el sabor de Barranquilla, por celebrar con nosotros este día tan especial. Y bueno,
Esto es en Casa de Herrera. Aquí vamos a seguir con las puertas abiertas. Vamos a tener también unos invitados maravillosos, como todos los que han pasado por esta casa estos días, y vamos a seguir compartiendo que no estamos aislados, estamos cuidándonos, estamos teniendo una actitud de alegría, de cuidado, de empatía, de solidaridad frente a esta situación, por supuesto que con todos los cuidados que se merecen. Diani, gracias. No, gracias a ti, Marti, por abrirme las puertas de tu casa y bueno, sigamos cocinando, comiendo sabroso, que eso nos alegra el alma. Así sea. Buena noche para todos. Esto es en Casa de Herrera. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Tenemos también una invitada que se van a quedar encantados y vamos a seguir compartiendo. Síganle contando a la gente para que sigan llegando a su casa. Buena noche y chao. Chao, Diani. Chao.